sopla y tu poder queremos ver. Dios le bendiga más. Amén. Qué bueno es el Señor y ha sido con nosotros, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de un tema muy importante, un tema que tal vez todavía en nuestras vidas está haciendo un efecto, y es acerca del pecado. Entonces, el título para esta enseñanza el día de hoy o la noche de hoy es 10 cosas que hace el pecado con tu vida. Las hace con tu vida y en contra de tu vida. Porque el pecado no solamente es algo que esté afectando a la gente de la iglesia o a un cristiano. El pecado afecta a la humanidad. Dice la palabra del Señor que en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre ha pecado delante de Dios, hay una separación entre Dios y el hombre. Pero en esta noche vamos a ver un poco de esas 10 circunstancias o razones o cosas por las cuales hemos sido apartados de la presencia de Dios, apartados, alejados de Dios, debido a nuestro pecado, a nuestras equivocaciones. La palabra pecado en el hebreo tiene un significado bien interesante. Y la palabra en hebreo para pecado es hata, H-A-T-A. Esa es la palabra hebrea. Pero la palabra pecado en el hebreo significa errar en el blanco. ¿Cómo dice? Errar en el blanco. ¿Usted alguna vez se ha equivocado? Eso quiere decir que usted en algún momento de su vida ha errado en el blanco. Tal vez tenía usted un punto fijo en el cual atinarle o apuntarle o llegar tal vez para darle a ese punto fijo, pero por alguna circunstancia se equivocó y le dio a otro lado. Resulta que el pecado es eso. El pecado es errar en el blanco, pero también tiene un significado y es fallar en el deber. Mire qué interesante. Cuando la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso quiere decir que fallamos a un deber y la falla a ese deber nos llevó a ¿qué? A estar destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios siempre ha querido reconciliar al hombre con Él. Dios no quiere que usted y yo estemos lejos de Él. Dios quiere que usted y yo estemos cada día más cerca. Pero necesitamos dejar el pecado. Necesitamos dejar de errar al blanco. Tal vez usted se va a una competencia, ¿no? Normalmente eso lo encuentra uno en los parques de diversiones, o tal vez lo encuentra usted, tal vez cuando va a un pueblo cercano aquí a la ciudad y encuentra que hay una feria y le dan a usted una escopeta con dardos, ¿cierto? O con balas de esas de goma, y le dicen a usted, si usted atina al blanco, gana un premio. Si usted atina al blanco, le damos tal vez dinero, o le damos tal vez un muñeco, un peluche, ¿cierto? Pero la vida en Dios, el pecado en Dios es, si tú aciertas al blanco y dejas de errar en el blanco, pues seguramente llegarás a la vida eterna con Jesucristo. De lo contrario será difícil. Por eso es necesario dejar de errar en el blanco y practicar y tener una puntería muy afinada para no seguirnos equivocando en el pecado. Por eso es tan importante que esta noche usted pueda entender y conocer lo que la palabra del Señor nos dice. Y como la palabra dice que debido al pecado, todos, ¿cierto? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque la gracia de Dios está disponible para perdonar y restaurar, el pecado tiene consecuencias profundas en nuestras vidas. La Biblia habla de que no hay ninguna maldición. No hay una maldición que no tenga una causa. Todo está bajo una causalidad. Todo lo que usted hace, dice la palabra que de cierto todo lo que el hombre sembrare, eso va a ¿qué?
a recoger, a cosechar. No hay nada por lo cual usted esté hoy arrepintiéndose sin que haya tenido tal vez una consecuencia en el pasado. Todo lo que usted cultivó antes, tal vez es el fruto de lo que está pasando hoy. Pero hoy Cristo, en su infinita gracia, en su infinita bondad, quiere acercarnos a Él para que usted y yo nos arrepintamos, para que usted y yo tomemos una actitud diferente y podamos acertar en las decisiones que vamos a tomar de hoy en adelante. Entonces es muy importante que usted y yo lo veamos. Mire, dentro de las consecuencias que usted y yo tenemos o vivimos, es que el pecado nos hace de alguna manera perder la fe. Entre más el hombre se sumerge en el pecado, más incrédulo se vuelve. Empieza a decir, no, para mí no hay Dios. Tal vez para mí no existe Dios. Tal vez Dios puede ser una fantasía. O puede ser Dios tal vez un ser creado por la imaginación del hombre. Tal vez ese puede ser el pensamiento de un hombre pecador. Y por eso la primera cosa, ¿cierto?, que hace el pecado en nosotros es que el pecado separa al hombre de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Separar al hombre de Dios. Y esta es la primera y una grande consecuencia del pecado, que es una separación. La Biblia dice que usted y yo sin Dios no somos nada y nada podremos hacer. Lo que busca el pecado es separarnos de Dios, alejarnos tanto de Él para que todo lo que hagamos nos vaya no tan bien, nos va mal. Hay una probabilidad muy alta de que todo lo que hagamos es malo, va a ser malo. Mire lo que dice, por favor, ahí en Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice en esta versión que yo voy a leer, mientras usted lo busca, y tal vez si usted está apuntando, recuerde que la primera cosa que hace el pecado separa al hombre de Dios. Y el texto bíblico, para que nos sirva de referencia, es Isaías 59, 2. Y ahí en Isaías 59, 2, en esta versión que yo voy a compartirle, dice la palabra del Señor: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros pecamos, nuestra comunión con Dios se ve interrumpida. Hay una barrera, hay un obstáculo que la palabra dice que usted y yo necesitamos alejar ese obstáculo, quitar ese obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo? El pecado. El pecado. Usted puede decir, pastor, ¿qué es un pecado? Como ya le dije, es errar en el blanco. ¿Y cómo sabemos que vamos a errar en el blanco? Pues sencillamente la palabra de Dios nos da unas instrucciones precisas de cómo debemos vivir, de cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, Dios habla acerca de la mentira. Dios quiere que usted y yo nunca digamos mentiras. Pero ¿cuándo erramos en el blanco? Cuando empezamos nosotros a pretender que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios, se formen mentiras para sacar algo a cambio, un favor, un favorecimiento a través de la mentira. Muchas veces, cuando éramos niños, ¿cierto?, nos gustaba mentir para evitar tal vez un castigo. Hoy, muchos de los que son adultos quieren mentir para evitar una consecuencia a algo malo que hicieron. Entonces puede ser una infidelidad y entonces mentimos y decimos, no, esa solamente es una compañera del colegio, de la universidad o del trabajo. No, yo no tengo nada con ella. Pero realmente lo que se está formando es una mentira, un engaño. Y estamos errando a una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el Señor tal vez nos dice que usted y yo debemos ser maridos de una sola mujer. Entonces ya hay una equivocación y ese es el castigo. Hay un obstáculo, una separación. Y Dios quiere que usted con Él, que nosotros con Él, estemos todo el tiempo cerca, muy cerca de Él. Pero desafortunadamente el pecado hace
que estemos separados de Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos. Por eso necesitamos todos los días pedirle perdón a Dios. Decirle de corazón a Dios: Dios, perdóname porque me equivoqué. Señor, perdóname porque he hecho algo malo delante de tus ojos, y esto malo que he hecho, Señor, ha causado y ha hecho que yo me aleje de ti. Necesitamos todos los días. Yo le pregunto a usted en esta noche, mi amado hermano, ¿a usted le gustaría vivir separado de Dios? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Yo creo que a ninguno nos gustaría estar lejos de Dios, porque ¿qué sería de nosotros estando lejos de Dios? Hoy usted se ha dado de cuenta que la humanidad grita: ¿dónde está Dios? Si es verdad que existe Dios, ¿dónde está Dios? Pero si vemos esto a la luz de la palabra, y la palabra nos dice que hay una separación entre el hombre y Dios cuando hay pecado, pues sencillamente Dios no puede estar cerca de aquel que está convirtiendo o siendo un pecado. Dios no va a estar cerca de ese pecado, porque Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos y nos acerquemos a Él de todo corazón. Entonces, la primera cosa que hace el pecado en mi vida, en nuestras vidas, es separarnos de Dios. Por eso usted y yo necesitamos al máximo evitar pecar. Hay cosas que usted y yo necesitamos alejarnos inmediatamente. Hay cosas que usted y yo sabemos que están mal y no podemos decir: mañana me aparto de eso. No, es hoy. Porque yo, como le acabo de preguntar, ninguno de nosotros queremos vivir separados de Dios. Por eso necesitamos estar tan cerca de Él como sea posible. Pero también la segunda cosa, el pecado esclaviza. Usted y yo, cuando pecamos, nos convertimos en esclavos del pecado. Entonces usted pregunta y dice: pastor, ¿por qué una persona borracha que consume tanto licor, por qué le es tan difícil salirse de esa condición? Porque ha adquirido y se ha vuelto un esclavo de esa condición. Y mire lo que dice la palabra. El texto de referencia para esta segunda cosa, que es el pecado esclaviza, es Juan capítulo 8, el versículo 34. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34. Veamos lo que nos dice allí la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Mire, aunque el pecado a nosotros nos puede parecer algo placentero, porque el pecado nunca se va a presentar a una persona como algo amargo, jamás. El pecado se le presenta a la gente como algo dulce. ¿Sabe por qué dice la palabra del Señor que usted y yo somos la sal de la tierra? Porque no a todo el mundo le gusta la sal. O porque usted ha escuchado tal vez un decir por ahí que es: no me le eche más sal a esa herida, ¿cierto? Y es porque nosotros estamos siendo esa sal que en muchas heridas del pecador no quieren que le echemos. Dios no nos ha llamado a ser una sal insípida. Dios nos ha llamado a ser una sal que perdura, una sal que condimenta, una sal que cambia. Y por esa razón dice la palabra que cuando alguien peca, ¿cierto? Aunque al principio parezca placentero, pero inevitablemente el pecado atrapa, encadena, ¿cierto? Domina a los que lo practican. Mire, la mayoría de hombres que desafortunadamente han caído en la inmoralidad sexual como violadores de niños, como violadores en serie de mujeres, empezaron siendo esclavos por un video de pornografía. De ahí partió todo. Hasta el punto de que ese video, ¿cierto?, donde se veía esclavo de esa inmoralidad, ya a él le parecía algo muy normal. Y ya en su cuerpo pecaminoso no había una satisfacción. ¿Y qué hizo? Tuvo que pervertirse peor. Entonces, en su perversión encontró tal vez una falsa satisfacción en ir y abusar sexualmente de un niño, de una niña. Porque desafortunadamente a usted
y a mí como cristianos no nos cabe en la cabeza que un hombre pueda abusar tal vez de una niña de 3 años, de 2 años. No cabría en nuestra cabeza. Para nosotros eso es totalmente aberrante. Pero para ese hombre que había sido esclavo y empezó su esclavitud con un video pornográfico, terminó con la inmoralidad y una abominación terrible haciéndole eso a un niño o a una niña. Porque desafortunadamente el pecado lo que hace es esclavizar. Hay gente que empieza tal vez con un trago, con una copa de licor, pero es tanto y tan decaente lo que hace que termina consumiendo drogas porque el alcohol ya no lo satisface. Porque ya no encuentra una satisfacción en el alcohol, sino empieza a buscar otros mecanismos para que esa satisfacción o ese descontrol o ese vacío, como muchos dicen, porque la mayoría tal vez de gente dice, es que yo tomo porque eso me saca de mis problemas. Pero después de que sale de ese trance, de esa borrachera, pues vuelve otra vez a una normalidad y aún se le aumentan los problemas. Pero lo que Dios quiere es que el pecado no le esclavice a usted, mi amado hermano. El pecado no nos puede esclavizar. No hay nadie que pueda esclavizarlo a usted. Usted no puede vivir bajo el yugo, bajo ese pecado, bajo estar atado por el pecado, pretendiendo que su satisfacción no le está llevando a libertad, sino le está llevando a esclavitud. Muchos jóvenes y mucha gente piensa y dice, es que yo todavía soy joven y quiero ser libre. Yo puedo ser libre todavía, pastor, de vez en cuando ir a una fiesta, de vez en cuando tomarme unas cervezas. Pero no, mi querido, usted no está siendo libre, usted está siendo ese esclavo. Porque la libertad, la única libertad que usted y yo tenemos es a través del Señor Jesucristo y de su obra redentora en la cruz del Calvario. El pecado lo que hace es esclavizarlo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado lo domina, el pecado se burla y dice, ay, no es que iba a la iglesia, pero mire, otra vez volvió a caer en su propia miseria de venir y pecar, de venir y tomarse esas cervezas y emborracharse, porque ese es el enemigo. Eso es lo que hace el pecado con nuestras vidas, con nuestros corazones, con el cuerpo de aquel que se ve esclavizado por el pecado. El pecado va a llevar a la ruina. Tercero, el pecado trae culpa y vergüenza. Eso trae el pecado. Porque después de que usted pecó, no se siente feliz y contento, sino hay algo aquí en su interior que se llama el Espíritu Santo, que cuando se peca, el Espíritu Santo está redarguyendo y está diciendo, ¿por qué lo hiciste? Entonces usted empieza a tener una culpa. Usted empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Pero detrás de esa culpa viene una vergüenza que a usted no le gustaría que nadie se enterara de lo que pasó. Y usted trata de esconder. Si le fuera posible, se hace invisible delante de la gente que lo conoce. Y busca cómo ocultarse porque usted acabó de fallar, acabó de pecar. Y como hay una culpa, como hay una vergüenza, entonces el pecado lo lleva a usted, lleva a una persona a que se aleje de Dios bajo una falsa culpa. Es que, pastor, yo no he vuelto a la iglesia porque la verdad me siento muy culpable y no sé con qué cara presentármele a Dios. Y la culpa y la vergüenza lo aleja a usted de Dios. Mire lo que dice Génesis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Esa es la referencia para este tercer punto. El pecado trae culpa y vergüenza. Ahí en Génesis capítulo 3, la Escritura nos muestra algo muy importante, muy interesante. Y es que dice que allí hubo un pecado, ¿cierto? Hubo una tal vez momento en el cual se equivocaron, ¿cierto? Usted tal vez ha leído este pasaje, cuando Adán, ¿cierto? Cuando Eva fallaron en el huerto del Edén, y dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué fueron abiertos los ojos de Adán y Eva? Porque cometieron un pecado, porque se equivocaron. ¿Y sabe? Después de que Adán, Dios le pregunta a Adán que qué fue lo que pasó. ¿Se acuerdan que le echa la culpa a esa mujer que me diste por compañera? ¿Sí se acuerda? Esa mujer que me diste por compañera fue la que de alguna manera hizo que yo pecara, que yo fallara. Entonces la culpa, ¿cierto? La vergüenza lo lleva a usted a transmitirle a otros. No, eso no fui yo, eso fue ella. No, pastor, por la culpa, es que mi esposa me da tanta cantaleta. No, es que por la culpa de mis hijos. No, la culpa de mi papá, que es que me tiene cansado. Salí, me tomé unas cervezas y me emborraché. No hay culpable. El único culpable es usted. El único culpable soy yo cuando cometemos pecado. Pero el pecado nos lleva a una culpa y a una vergüenza muy desafortunada. ¿Y sabe qué pasa? Después de que sentimos esa culpa, esa vergüenza, que el pecado nos roba la paz interior. Y nos sentimos como tan presionados, nos sentimos como tan desilusionados de nosotros mismos. Hay gente que ha fallado en su corazón. Y hace un tiempo atrás leía en Brasil un predicador. Tenía una carrera muy exitosa, una iglesia próspera, bendecida, pero él cae en pecado, un pecado desafortunado, pecado de adulterio. Y tal vez dentro de la iglesia el señalamiento más grande está asociado hacia el liderazgo y hacia los pastores, porque creen que los pastores y el liderazgo son gente perfecta que nunca podrá fallar. Dios nos guarde y Dios nos ayuda a que nunca fallemos. Pero el señalamiento, el juicio de ese hombre fue lo que desafortunadamente lo llevó. Él tal vez no se mató o no se suicidó porque hubiese cometido adulterio. Fue la culpa. La culpa lo llevó. ¿Por qué la culpa? Porque él perdió la paz. Él perdió esa paz interior que Cristo da. Y lo primero que él imaginó, ¿y por qué le estoy diciendo que eso sucedió? Porque él deja escrita una carta, dice que él toma la decisión de quitarse la vida, aún sabiendo las consecuencias, pero prefería quitarse la vida a recibir el juicio de la iglesia que iba a recibir. Y desafortunadamente ese juicio de la iglesia, decía él en esa carta, que era más doloroso. Bueno, desafortunadamente cogió el camino equivocado. Pero la culpa, la vergüenza del pecado nos roba desafortunadamente la paz interior. Nos quita cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando erramos al blanco. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que usted y yo no pequemos para que no sintamos culpa ni vergüenza. Tal vez allí en el huerto del Edén, lo primero que reflejaron ellos fue, estamos desnudos, qué vergüenza, y se escondieron. Pero Dios quiere que usted y yo siempre tengamos una oportunidad de acercarnos a Él para arrepentirnos, para pedir perdón. Cuarto, el pecado afecta nuestras relaciones personales. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted comete pecado, cuando alguien comete un pecado, busca culpables, ¿cierto? Y entonces muchas veces en la iglesia, aunque la gente comete pecado, pero el culpable es el pastor. ¿Y por qué el culpable es el pastor? ¿Por qué no estuvo pendiente de mí? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me visitó? Y llevan a esa tal vez desafortunada afectación en las relaciones personales. ¿Y qué hace una persona? Se aleja. Cuando comete un error, busca alejarse. Quiero estar solo, quiero estar sola. No me busquen, no me llamen. Puede alguien escribirle, enviarle un mensaje y no quiero. No contesta, deja en visto tal vez. No contesta las llamadas.
¿Por qué? Porque hay una afectación de las relaciones interpersonales. Ya no quiere saber nada de nadie, porque el pecado lo llevó a ese punto de aislarse. Entonces el egoísmo, el orgullo, ¿cierto? Y otros pecados rompen las relaciones. Mire lo que dice el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Todo empieza, ahí en Santiago 4:1, todo empieza en el corazón. ¿De dónde nace? Tal vez alejarse, sentir ese aislamiento y dejar de relacionarnos con las personas. Pues nace de ese pecado, de esas pasiones que no podemos controlar en nuestra carne, en nuestras emociones. Entonces nos llevó a cometer pecado, ¿cierto? Nos llevó a cometer un error, una equivocación, algo que nos separaba de Dios totalmente. Entonces necesitamos ser conscientes de que Dios quiere que en la iglesia seamos un solo cuerpo. Dice la palabra que los fuertes debemos apoyar a los débiles. La Biblia dice, digamos, mucha gente se pega a este versículo, al tema de ir y confesarse ante un sacerdote. Dice: confesaos los pecados los unos a los otros, pero no es porque yo sea santo y vaya a perdonar sus pecados. Es porque de alguna manera dentro de la iglesia usted debe encontrar personas sabias, personas maduras espiritualmente. No que si alguien le cuenta una falta que usted tuvo, usted como líder, llegó un hermano de la iglesia y le dijo: hermano fulano, pastor, es que tengo algo que comentarle. Desafortunadamente caí en este pecado. Y usted no tiene que hacer de ese pecado una tormenta y una gritería y decir: ¿cómo es posible que haya pecado en esta área? ¿Cómo se le ocurre a usted pecar? Pero venga, si usted es el que hace esto en la iglesia, ¿cómo pecó? No. Nosotros no estamos llamados para juzgar. Nosotros tenemos que estar preparados para, de alguna manera, si Él vio en nosotros una confianza, tener la fortaleza y la sabiduría para guiarlo a través del Espíritu y decirle: hermano, Dios está para levantarte. Tomarlo de la mano y no meterle una patada. Dele la mano al caído, no le dé una patada al caído. Hay que levantarlo y decirle: claro, hermano, así como Dios levantó a esa mujer adúltera cuando la iban a apedrear, pero decirle estas palabras: ¿dónde están los que te acusaban? Querido hermano, yo no te acuso, pero levántate. Y la frase más importante: pero no peques más. No peques más. Para eso estamos llamados nosotros. Que aunque el pecado haya intentado separar, aislar a esa persona, dañarla, porque es que el pecado daña, mi querido hermano. El pecado daña la mente, daña el corazón, daña las emociones. Entonces, aunque el pecado haya querido hacer eso con esa persona, pues usted y yo tenemos que darle la mano y decirle: venga, yo le quiero aconsejar, yo le quiero guiar, venga y juntos oramos para que usted salga de esa condición. Usted y yo no tenemos que ser jueces. Tampoco tenemos que salir gritando a los alaridos. Si alguien le contó a usted como líder, tal vez usted dice: bueno, le dirá al hermano: hermano, por respeto y por obediencia y sujeción, hablaremos con el pastor, le contaremos. Y tal vez usted dice: pastor, tal hermano se acercó a mí y me contó esta situación, para que usted por favor nos apoye en su oración. O usted también en su sabiduría, en la sabiduría que Dios le ha dado, diríjanos cómo podemos guiar a este hermano. Pero no a grito entero. No haciendo tal vez una tormenta, cuando el Dios de la restauración y el Dios de las segundas oportunidades puede levantarle. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y esas mismas se levanta. Porque hay un amor. ¿Pero qué debe haber entre nosotros? Amor, amor. Quinto, el pecado endurece el corazón. ¿Qué hace? Endurecer el corazón. Ay, mi amado hermano,
este tipo de personas sí que las hemos conocido dentro de la iglesia y la hemos conocido dentro de la vida cristiana. El pecado endurece el corazón de tal manera que aunque usted le diga a esa persona, estás fallando, ella dice, no, yo no estoy fallando. Yo estoy bien. Yo no estoy equivocado. Para esa persona, todo el mundo está equivocado menos él. Para esa persona, todos están fallando. No, usted es el equivocado. Mire, por eso dice la palabra que más, dice, más bienaventurado es aquel que hace volver a su hermano de la culpa, volver a su hermano de la falla. Porque es que hay gente que ha salido bajo el pecado dentro de una iglesia o dentro de la vida cristiana y se van, siguen pecando y sacan excusas, pretextos, toman versículos y los acomodan para seguir pecando y haciendo tal vez lo que ellos pretenden y lo que ellos quieren. Hay mucha gente que se aleja de la iglesia y endurece tanto su corazón que ya después no quieren saber nada de Cristo. Y se vuelven tan pecadores que uno dice, pero ¿cómo es posible que este hombre, cómo es posible que esta mujer haya fallado? Hace un tiempo nos compartían a mi esposa, a mí una tragedia, eso para mí es una tragedia. Algo terrible. Un hombre que era copastor de una iglesia. Lo conocíamos, mi familia lo conoce, a esa familia. Y un día decidió irse con otra mujer. Decidió abandonar su hija, su esposa y decir, ya no continúo más. Y me dicen que fueron y se acercaron a decirle, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, queremos hablar con usted. ¿Cuál hermano? Yo no soy hermano suyo. No, es que queremos orar por usted, queremos que vuelva a la iglesia. No, olvídense de mí, yo no quiero saber nada de eso. Yo ya tengo otra vida, una vida mejor. Fue la respuesta. Y es terrible ver cómo la gente endurece su corazón a la palabra. Cómo endurece su corazón a la verdad de Jesucristo. Pero eso lo hace el pecado. Porque el pecado endurece el corazón, pero también pone un tapón en los oídos y una venda en los ojos para que usted no pueda ver, no pueda escuchar, ni mucho menos sentir que le está fallando a Dios. Y mire lo que dice ahí en la carta a los Hebreos, el capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13 dice, advierte ahí contra el endurecimiento del corazón. Dice, por el engaño del pecado. Y leámoslo por favor. Hebreos 3:13 dice, antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe qué es esa palabra exhortando? Esa palabra exhortar no es regañar, no es gritar. La palabra exhortar es encaminar, reencaminar. Cuando alguien se pierde del camino, cuando alguien se aleja del camino, bajo una exhortación, que también es una enseñanza, una guía, yo lo tomo de la mano y le digo, ven, este es el camino, no te alejes de él. Es necesario, mire, los jóvenes son muy propensos a esto. Los adolescentes, ellos quieren coger atajos. Entonces a uno le toca lanzarle la cuerda, el salvavidas, y le venga, que por allá se ahoga, por allá hay un remolino y el remolino se lo arrastra, venga para acá, y volverlo otra vez al camino. Necesitamos exhortarnos los unos a los otros, con amor, corregir con amor. Yo lo digo así, aprendiendo con humildad para enseñar con humildad. Si usted fue un pecador que le costó, ¿cierto? Todos fuimos pecadores. Unos luchamos más con unas cosas que otros. Usted tal vez luchó con el licor. Usted tal vez luchó con las mujeres. No sé cuál haya sido su lucha. Pero en medio de esa lucha, Dios le tuvo de alguna manera paciencia, lo exhortó. Tal vez a algunos lo arrinconó contra la pared. Tal vez a otros les tuvo que tocar el hueso, la carne. Bueno, en fin.
Pero de alguna manera, lo que a usted lo atrajo fue el amor de Jesucristo. El amor que lo podría haber juzgado, pero no lo juzgó. El amor que dice Corintios, ese amor que cubrió esa multitud de faltas y de errores que había en usted. Ese amor que parecía que usted decía, ese amor es imposible para mí porque soy tan pecador. Pero ese amor que metió su mano hasta lo más profundo, tal vez de ese lodo cenagoso, y lo sacó usted y nos rescató de esa pudrición donde estábamos. De esa misma manera, sabiendo que Cristo un día nos rescató a usted y a mí de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros para no rescatar a un pecador? ¿Quiénes no somos nosotros para exhortar a alguien y decirle, vuélvase de su mal camino, por favor? No siga en su mal camino. ¿Quiénes somos nosotros cuando tal vez alguien, usted que está aquí, alguien oró por usted para que estuviera ocupando esta silla? Alguien oró por usted para que usted estuviera ocupando ese lugar donde usted está hoy sentado. Tal vez usted decía, yo vine por casualidad, yo llegué aquí por coincidencia. Jamás. Alguien pagó un precio de rodillas. Primero Cristo con su sangre preciosa, pero después alguien pidió a Dios, rogó a Dios y dijo, Señor, tráelo por favor con tus hilos de amor. Tráelo, Señor, con tus lazos de amor, no lo dejes por allá. Señor, oro por este hombre, oro por esta mujer, por este joven para que llegue a los pies de Cristo. Alguien intercedió por usted. Hizo vallado entre Dios y usted para que la misericordia de Dios lo alcanzara. ¿Y quién es usted para no hacer lo mismo con otro? Todavía usted conoce gente que se pierde. Todavía conocemos gente que está lejos de Dios. Todavía conocemos personas que no quieren saber nada de Dios. Todavía conocemos gente que nos juzga por ser cristianos. Todavía conocemos gente que sigue reprochándole a la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarles? Nadie. Pero sí somos mucho para orar e interceder y exhortarlos con amor para que se acerquen a Cristo. En algún momento llegará ese día. En algún momento usted volteará a mirar a la puerta de la iglesia y verá cómo ese familiar por el cual usted oró tanto tiempo se acerque. O cuando usted le diga ese domingo en la mañana, llegue ese familiar, o en la noche del sábado lo llame a usted y le diga, ¿qué hubo hermano? ¿Qué hubo papá? ¿Qué hubo tío? ¿Qué hubo primo? ¿Qué hubo amigo? Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero acompañarlo a usted a la iglesia. Yo quiero caminar como usted camina con Cristo. Porque eso es lo que el Señor quiere. El pecado endurece el corazón, sí. El pecado daña, sí. El pecado aparta, sí. Pero el amor de Cristo es el único que nos puede guiar a otros a encontrarse con Él. Dice la palabra, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor de ellos, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. El amor rompe. El amor es capaz de llamar al hombre más rudo, el hombre más cruel, el hombre más insensible, a convertirlo y a hacer que llore como un simple niño a los pies de Cristo. Pero necesitamos que usted y yo estemos preparados. Que estemos orando, intercediendo. No permita que el pecado lo separe de Dios, lo aleje de Dios. Entonces, vamos a repasar un poco, vamos a dejar estas 5 primeras. Entonces, en primer lugar, el pecado separa al hombre de Dios. En segundo lugar, el pecado esclaviza. Tercero, el pecado trae culpa y vergüenza. El cuarto, el pecado afecta nuestras relaciones personales. Y el quinto, por último, el día de hoy, el pecado endurece el corazón. Necesitamos decirle al Señor, Señor, guárdanos de pecar. Guarda nuestros corazones.
Guarda nuestros corazones. Pero pastor, ¿cómo sabemos cuándo es pecado o cuándo no? Vivir bajo la voluntad perfecta de Dios consiste en cada día leer la palabra. Y la palabra nos guiará y nos mostrará el camino que Dios ha marcado para nosotros. Y el leer la palabra y el tener una relación personal, íntima con Dios a diario, esa relación va a hacer que nos alejemos del pecado. Mire, hay cosas que usted y yo en algún momento hicimos que nos parecían agradables, pero cuando usted tiene una relación con Dios y se acerca tanto a Dios, ya a usted le da como náuseas hacer esas cosas, escucharlas. Por ejemplo, yo no resisto a una persona que empiece a hablar vulgaridades cerca a mí. A mí eso ya me parece desastroso. Miro a una persona y quisiera salir corriendo, porque ya ese no es mi ambiente, esa ya no es mi manera de hablar, esa ya no es mi manera de expresarme. Entonces ese ambiente no va conmigo. Por eso yo busco alejarme de ese tipo de personas. O cuando tal vez usted, un compañero de trabajo o un compañero suyo, está fumando alrededor suyo, usted desea, necesita quitarlo, no, aléjese, usted se aleja de él inmediatamente, porque ya no es su entorno, ya no es su ambiente, hay algo que le causa náuseas, hay algo que es repulsivo, que usted dice, yo no puedo más con esto. Porque mientras usted y yo estemos más cerca a Dios, más lejos del pecado estaremos. Dice la palabra, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La clave es someternos a Dios. Resistimos al diablo, ¿por qué? Porque las tentaciones, aunque sean lanzadas, pero usted y yo estamos firmes en el Señor. Con el escudo de la fe, dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Con el escudo de la fe. Dice, con el escudo de la fe apagamos los dardos de fuego del maligno. Cuando alguien le intente, lo llame para tal vez decirle, venga, vamos a salir esta noche, vamos a tomarnos unas cervecitas, vamos a tomar unos traguitos. No, gracias, ya es otra condición. Usted se ha sometido a Dios y ese sometimiento a Dios hará que el diablo huya. Y ya usted no lo van a invitar. Ya los que están alrededor suyo lo van a hacer respetar, porque le van a decir, no, a él no le ofrezca porque él no toma. Él ya es cristiano. Muchos le dicen a uno cuando están por ahí la gente tomando, ¿no? Y dicen, esa es mucha fuerza de voluntad la que usted tiene no tomar, ¿no? Y digo, no, eso no es fuerza de voluntad. Eso es mi amor a Dios. Porque Dios de donde me sacó yo no quiero volver jamás. Yo no quiero volver jamás. Dice la palabra que el hombre necio es como aquel perro que vuelve a su vómito. Yo creo que si usted y yo miramos eso, nos da como náuseas, nos da asco. Aquel hombre que vuelve a pecar de esa manera deliberada es como ese perro que vuelve al vómito. Por eso necesitamos alejarnos muy lejos del pecado y decir al Señor, guárdanos de pecar, de cometer pecado, Señor. Y líbranos, Señor, de esos hábitos pecaminosos. Hay hábitos pecaminosos que a diario, vuelvo, tal vez se nos suene como una redundancia, un hábito diario, ¿cierto? Que uno está pecando, entonces ya se convierte en algo necesario. Y desafortunadamente eso necesario nos lleva a destrucción. Nos lleva a destruir, nos afecta, nos aleja, nos separa de Dios. Por eso necesitamos en este tiempo estar más cerca de Dios y más lejos del pecado. Fuego que tu viento sopla, tu poder queremos ver.